Muy buenos días a todas las personas que nos sintonizan a través de, en esta ocasión, el perfil de Copán Estéreo 96.3, siguiendo la temática del programa de Misterios Paranormales, tratando de develar todas esas cosas que nos resultan intrigantes en la vida. Y para las personas que alguna vez han sentido escalofríos, han tenido experiencias extrañas, han sentido presencias en lugares extraños, el día de hoy tenemos un tema muy interesante, siempre acompañado con el doctor naturópata Teodosio Paz. Mucho gusto en todo, buenos días. Buenos días, Carlito. El día de hoy tenemos el análisis, el estudio y conocer un poco más a fondo la diferencia entre los fantasmas y los espectros. Algo que nos quisiera comentar, don Teo, sobre las diferencias de estas dos entidades, de estos dos seres. ¿Son seres, don Teo? Son energías, ¿verdad? Son energías, principalmente la de los fantasmas, porque una cosa es un fantasma y otra cosa es el espectro. La diferencia es que el fantasma prácticamente se materializa, o sea que toma forma física, con los rasgos, por supuesto, del fallecido, del difunto. En cambio, el espectro es una imagen borrosa, que es energética pero débil. La diferencia es que el fantasma es una energía fuerte, capaz de materializarse. El espectro no se puede materializar. El espectro solo es la imagen borrosa del difunto, del animal, de una planta, etcétera, porque no solo hay espectros de humanos, sino que hay espectros de minerales, de plantas, de vegetales. En cambio, el fantasma solo hay de dos formas de fantasma, humano y animal, ¿verdad? Hay que recordar que la palabra animal viene de ánimo, las ánimas, ¿verdad? De ahí se deriva el término animal, ojo, ¿verdad? En eso. Entonces, eso es lo que establece, pues, un animal puede proporcionarnos un fantasma, una imagen de él, después de muerto. En el caso de las plantas es diferente. Sí existe la imagen de una planta, pero más que todo es el elemental, o sea, la fuerza elemental de la planta. Y lo mismo un mineral, una roca, la tierra, hierro, estaño, cualquier otro mineral. Por eso tenemos un tema a futuro a desarrollar aquí que se llama la elementoterapia dentro de los misterios paranormales. Interesante de todo, por ejemplo, las diferencias que existen entre los fantasmas y los espectros. Siempre se le atribuye al fantasma la conexión familiar. Se le atribuye que nuestros ancestros regresan, que toman una personificación de uno de nuestros ancestros, sea familiar o sea un conocido a veces. En la mayoría de culturas se le conoce a los fantasmas como guías espirituales, como mensajeros que nos advierten sobre algo, o para resolver temas pendientes que se tienen. Pero los espectros se tienen como personas que causan, bueno, no como personas más bien, sino como seres que causan daño. Ellos buscan alimentarse de las energías de los vivos y buscan esas víctimas, como lo hablamos en el caso de la sucia hace unos programas, esas personas que se mantienen rodeadas de energía negativa. Ellos buscan alimentarse de eso, pues, para poder seguir existiendo. ¿Es correcta esta definición que existe? Sí, lo que pasa es que este tema y estas cuestiones tienden a confundirse. De hecho, la búsqueda de un espectro por energía es precisamente eso, que carece de energía. Entonces él necesita nutrirse y por eso, pues, en algunos casos causa daño. Un espectro es capaz de enfermar a una persona y llevarla a la tumba. Conozco casos de enfermedades de esta naturaleza, por ejemplo, el frío de la muerte. El frío de la muerte es adquirido en los cementerios. Hay que tener mucho cuidado de visitar cementerios. La gente cree que no puede ser afectada. Los cementerios están llenos de larvas astrales, físicas, mentales, ¿verdad? El cementerio puede ser un lugar que sí se puede visitar, pero hay que prepararse uno para repeler fuerzas, para repeler larvas, utilizando algunos ingredientes
que le van a ayudar a uno a protegerse de cualquier larva, de cualquier espectro que pueda crearle o que quiera causarle daño a uno. Entonces, el frío de la muerte es una de las manifestaciones espectrales adquiridas en cementerios. De pronto, una persona que va a un cementerio, visita un cementerio y tiene una herida, por ejemplo, esa herida se le puede volver crónica, se le puede volver grave, producto del ingreso de larvas que se adquieren en los cementerios. No es aconsejable que una persona enferma vaya a un cementerio porque está predispuesta a adquirir enfermedades de un espectro o sencillamente del mismísimo cementerio, porque recuerden que hay cientos de personas, miles de personas enterradas. De una u otra forma los cuerpos en descomposición jalan bacterias, larvas, virus, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es parte de la salud nuestra cuidarnos de visitar estos lugares. Y sí se puede, pero vuelvo y repito, preparados para repeler cualquier enfermedad, cualquier ataque de estos entes que se les llaman espectros. Entonces, como ellos carecen de energía, es terreno fértil para ellos valerse a aquellas personas que tienen energías negativas, porque el espectro no va a adquirir energía positiva, ¿no? El hecho mismo de ser un espectro es una energía negativa, porque no tiene sentido de ser, ¿verdad? Los espectros son entes prácticamente del inframundo. No puede ser un ente espiritual, sobrenatural o divinal. No puede ser divinal, porque el lugar donde se desenvuelve es el astral inferior, o sea, una infradimensión, y es por eso pues que se nutre de energías negativas. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones que hay que ser positivos, tenemos que ser optimistas, tenemos que tener un pensar positivo, ¿verdad? Descartar este tipo de pensamientos o vibraciones negativas que no nos llevan a nada. Una persona, por ejemplo, que padece de ansiedad o que pasa realmente preocupada por deudas, por un montón de cosas, por un montón de factores, deben de normalizarse, deben de controlar su parte emocional, porque es terreno fértil para energías negativas. La vez pasada les hablé del Feng Shui, de que en un futuro vamos a hablar de esta ciencia muy antigua, china, y conocen esta parte. Más que todo el Feng Shui se basa en el uso, en utilizar las energías positivas y cómo podemos repeler las energías negativas. Obviamente en una casa donde se practica Feng Shui no vendrá ninguna energía negativa, ya sea espectral, ya sea elemental, ya sea demoníaca, etcétera, etcétera. No va a entrar. ¿Por qué? Porque el diseño, la estética, el color, el tipo de animal que tenemos como mascotas y las plantas nos ayudan a repeler fuerzas negativas, ¿verdad? Entonces, esto es importantísimo lo que estoy hablando, porque por lo general la humanidad es víctima de estas cosas, porque las vemos. Interesante todo el tema de, por ejemplo, lo que te menciona de la alimentación de energía. Hay algo típico de nuestras culturas y de las culturas de toda Latinoamérica donde se habla del Ba, lo que se conoce típicamente como el Ba. Cuando uno va a visitar a un fallecido, lo que le llaman el ejido, el bajo, el hijillo, también eso es lo que usted se refiere cuando comenta de que toman larvas. Sí, porque cada ser humano, recuerde que durante toda la vida, el cuerpo, pues sí, ¿verdad? El cuerpo humano tiene lo que conocemos nosotros los médicos como los conductos energéticos del cuerpo, que se llaman meridianos.
Entonces, el meridiano es el conductor de la energía del cuerpo, ¿verdad? De hecho, el cuerpo es energético, tiene la vitalidad. La vitalidad es la que le da la salud al cuerpo. Realmente, el cuerpo, en su aspecto vital, es el que le da la salud. Vuelvo y repito, porque al enfermarse, la parte vital del cuerpo físico, entonces el físico se enferma. Y eso está comprobado. Esto quiere decir, pues, que si tenemos el cuerpo físico enfermo y vamos a ir a visitar a la familia doliente donde está allí expuesto el cadáver del difunto, esto está emitiendo una especie de, no le vamos a decir energía, sino que es una especie de vibración, ¿verdad? Que es eso que le llaman bajo, ishillo o ejido, producto de la descomposición del cuerpo físico. ¿Fíjense bien? La descomposición del cuerpo físico es la que produce este efecto que puede afectar a una persona viva. Una persona enferma va a empeorar su enfermedad producto de ese bajo o arquillo o ejido, como le quieran llamar, ¿no? Pero sí se da porque eso lo produce el cuerpo del difunto, el cadáver, porque está en descomposición. ¿Cuánto tiempo? Pues el tiempo que esté, entre más tiempo lo tienen tendido ahí, va a estar generando ese ejido continuamente. Así que estas son cuestiones que no se han estudiado a fondo, pero sí existen y que pueden afectarnos a nosotros. Lo ideal es que usted haga la visita, vea su condolencia y esté retirado del cadáver. No quiere decir que se va a ir de la velatoria, tiene que estar retirado, ¿verdad? Para no estar absorbiendo esa producción de ambiente hostil que está generando el cadáver en descomposición del difunto. Por eso hay culturas que los cadáveres los queman. Inmediatamente que se anexia el cuerpo físico, entonces lo incineran para evitar este tipo de consecuencias funestas que pueden afectar a los vivos. En otras partes pues los envuelven completamente en sábanas. Por ejemplo, en la cultura egipcia, maya, inca, se practicaba la momificación inmediatamente que el cuerpo fenecía. Y así muchas culturas, ¿no? Pero esa es la causa, evitar contaminarse, contagiarse. De hecho, en las pandemias que han habido, pues se ha comprobado de que una persona que muere por X virus inmediatamente tiene que ser desechado porque transmite enfermedades. Por eso es que existen estas cuestiones. El espectro, pues, es una forma de adquisición de este tipo de energía. De hecho, el espectro del muerto va a llegar a la tumba, entra y sale del cadáver porque está acostumbrado a la forma y figura del difunto, ¿verdad? Porque considera de que allí se nutre de energía. Y sucede todo lo contrario, se debilita más porque en la medida que se va desintegrando ese cuerpo, el espectro va a ir desapareciendo. Yo creo cuando se ve esas cosas, pues ya es un tema cultural, ¿verdad? El poder ir a despedirse de un difunto. Sí, claro, eso ya no se puede evitar. Pero de qué manera las personas se pueden llegar a proteger en el caso de tener que ir. ¿Cómo cubrirnos para evitar que se nos adhieran esas, como usted le llama, las larvas, esas energías negativas? ¿Qué hacer? Bueno, por ejemplo, hay químicos que repelen esas fuerzas. Por ejemplo, el amoníaco, el azufre. Por lo general, lo correcto es un poquito de azufre en los zapatos y usted puede ir a un cementerio o puede ir a una velatoria y no le va a pasar. Sencillamente, una pizca de azufre en los zapatos. Con eso basta y sobra para que estas larvas no se le adhieran al cuerpo. Solamente con eso, pues ya, con solo eso, el problema se soluciona. Dentro de las... Todo tiene clasificaciones en la vida, ¿verdad? Entonces, el mundo de los espectros de los fantasmas no es la excepción. Se tiene conocido de que los espectros son aquellos que pues buscan alimentarse y dañar a través de absorción de energía. Pero también se conoce que existen algunos espectros negativos.
Por ejemplo, se me viene a la memoria la más conocida, que es la Llorona. Bueno, claro, este tipo de apariciones sí causan daño, ¿verdad? O sea, un espectro no nos va a dejar nada bueno. Entonces lo correcto es repeler. Ya vimos en el tema anterior, de la vez pasada, en el programa anterior, hablamos de cómo uno puede echar mano para repeler un espíritu maligno, ¿verdad? Ya dijimos que en el internet ustedes pueden descargar las conjuraciones del rey Salomón que le van a ayudar. Excelente, es la única fuerza capaz de repeler a través de una oración un ataque de un ente de esta naturaleza, y es recomendable pues echar mano de eso, además del agua bendita, de un rosario, un cordón de San Francisco, que eso pues lo pueden obtener ustedes en la Iglesia Católica, donde le pueden proporcionar el sacerdote agua bendita para deshacer cualquier tipo de ataque de esta naturaleza. Creo que también sirve mucho lo que utiliza la Iglesia Evangélica, que es la unción, el aceite de ungido, ¿verdad? Un ungido está protegido prácticamente. Entonces, este tipo de accesorios, este tipo de productos, pueden utilizarlos para poder repeler cualquier ataque de una entidad del inframundo. La diferencia entre un espectro y un fantasma es que el espectro jamás va a continuar mucho tiempo. Los espectros por lo general desaparecen en la medida que el cuerpo se desintegra o se incinera. Un fantasma dura un poquito más porque está relacionado a la vida cotidiana del difunto. Esa es la diferencia, ¿no? Entre un fantasma y un espectro. El fantasma pues puede continuar muchas décadas, y no así el espectro. Un espectro a lo mucho que dura de 1 a 2 años, pero de allí desaparece, porque una vez que se desintegra el cuerpo en la tumba, aunque quede el cabello, aunque queden los huesos, pero media vez desaparece el tejido, el espectro desaparece. Entonces, existen esos espectros buenos, los espectros protectores. Le pongo el ejemplo. Se conoce, pues, como siempre le hemos hablado, a la sucia, pero tiene su contraparte, que es la celestina. En el caso de eso, ellos son espectros, se consideran como espectros también. No, el único que puede en una familia, por ejemplo, otorgar protección es un fantasma. El fantasma es lo que se conoce como la personalidad del muerto, es la misma, es lo mismo. El fantasma puede tener una dedicación de protección a sus hijos, por ejemplo, si fue la madre, va a aparecerle como un fantasma cuidando a su hijo o a sus hijos. Un padre puede cuidar a sus hijos o a su esposa. Esos son fantasmas de personalidades de muertos que siguen aferrados a la vida cotidiana de sus familiares, ¿verdad? Que no son muy frecuentes, ¿verdad? Pero sí existen los casos. Así como fantasmas que pueden proporcionarle ayuda de protección a sus familiares, evitarles un accidente automovilístico, un accidente motociclista, o un accidente de una caída inconsciente de la persona. Un fantasma puede hacerlo. Como vuelvo y repito, son casos raros, no son muy frecuentes. Pero los espectros no, porque la vida útil de un espectro es muy corta. Y los fantasmas en este caso se pueden comunicar, don Teo, con los seres vivos, por gusto del fantasma, ¿verdad? Sin hablar de los rituales a veces como conocido como la Ouija. Sin usar la Ouija, un fantasma puede tener una comunicación abierta con un familiar, conociendo pues que es una personalidad, ¿no? Claro, puede darse el caso. Vuelvo y repito, son raros, pero se dan. Eso va a depender de la fuerza energética que tenga la personalidad del muerto o el fantasma, pues. De eso va a depender, porque, vuelvo y repito, el fantasma tiene la capacidad de materializarse. Puede entrar a una habitación, tomar la forma que tuvo cuando era un ser vivo, y entonces hablar. Incluso pueden hablar, porque eso lo va a determinar la energía
que tenga la personalidad de este difunto. Se dan esos casos de transmitir mensajes. Además, sabemos que hay personas que se dedican al espiritismo, cosa que no la recomiendo, ¿verdad? Porque este programa, pues, es para enseñar, para sacarle provecho. Este programa es para tocar temas donde vamos a recibir ayuda, ¿verdad? Entonces no vamos a estar promocionando aquí cosas que afecten a una persona. Entonces, tanto el uso de la ouija como el espiritismo, la goecia, el mediumismo, eso es malo, no se debe de practicar, ¿verdad? Pero los mediums son aquellos que prestan su cuerpo para que se manifieste un ser de esta naturaleza, ¿verdad? En una sesión de espiritismo. Y además de eso, si el fantasma en sí tiene ese poder energético de manifestación, no necesita un medium, sino que sencillamente se van de la mamá, del papá, del hijo, del hermano, de la cuñada, etcétera, dependiendo del caso, y puede manifestarle, comunicarle y darle un mensaje. Incluso se le puede materializar. Y se puede filmar y se puede grabar y se puede fotografiar. Claro que sí. Existen también situaciones donde los fantasmas o los espectros, en el caso, se puedan manifestar de manera más abierta, como esos lugares de carga energética. Por ejemplo, siempre se conocen las historias de que los hospitales son un lugar muy propenso para que tengan manifestaciones de este tipo de seres, relacionado con enfermedades, con las muertes, también así como los orfanatos, por ejemplo, porque es un lugar a veces de tristeza, hablando pues de las situaciones que se dan dentro del abandono infantil. Pero también hay lugares donde se deberían de considerar positivos, como por ejemplo las iglesias o las capillas, donde hay alta concentración de energía. Se conoce como lugares que se prestan para que tengan una mejor manifestación este tipo de seres. Hay una relación con los eventos previos que se tienen ahí, con las prácticas que se siguen ahí, hablando del tema de las enfermedades y demás. Claro, de hecho hay fantasmas que una vez que la persona murió, queda pidiendo que le recen un novenario, que le hagan tantas misas, empiezan a buscar ayuda, ¿verdad? En sí, esa persona fallecida, no hay duda que tiene una gran carga de energía y va a frecuentar aquellos lugares, ya sean positivos o negativos, dependiendo de la forma energética que lo compone a él, ¿va? O que lo forma. Por ejemplo, en los lugares de frecuencia alta positiva, pues las iglesias, por ejemplo, pueden llegar a las iglesias a buscar ayuda. Incluso pueden hacer apariciones y hablarle, transmitir el mensaje a alguien en la iglesia. Se puede dar, se ha dado. Y también por otro lado, donde hay casas donde se convirtieron crímenes, o que esa persona murió. Fíjense bien, si esa persona murió en ese lugar, trágicamente, violentamente, esa personalidad de ese muerto ahí va a vivir. Para eso hay trabajos especiales. Dentro de nuestra religión, el catolicismo, nosotros manejamos lo que es el rosario, el levantar el espíritu, las misas y las novenas, precisamente para eso, para poder ayudar en este caso a esas personas que comúnmente se le llama ando en pena. Así que los lugares de carga, ya sea de energía positiva o negativa, eso va a depender de la constitución energética de cada fantasma para hacerse presente en estos lugares. Claro que sí se puede. Nosotros tenemos un video de un trabajo que se hizo en el barrio El Benque. Ajá. En el barrio El Benque en San Pedro Sula. ¿Sé cuánto fue? Ya fue un poquito de años, creo que fue algunos 3 o 4 años. Vamos a mostrar el video al regresar de una pausa para que usted lo pueda comentar también y le cuente a la gente pues qué fue lo que se vio, el por qué. Está muy interesante el video, ¿verdad? Entonces, no se desconecte, ya regresamos. Regresamos de una breve pausa comercial. Vamos con el video en este momento del trabajo que se hizo en el barrio El Benque de San Pedro Sula.
Lo vamos a ver y luego de eso, pues que don Teo nos comente un poco sobre qué está pasando ahí. ¿Qué le está pasando? Ya. Si deseas ser caracol, nos traemos lindo de juego. Manifiéstate. Manifiéstate. Mira la llama. Mira la llama. Jue puta, mira. No, mira, lo que ahí porque eso es la llama. ¿Lo vio? ¿Lo firmaron? Sí, está firmado. Él está acá. Don Teo, conociendo el video y viéndolo ya, explíquenos en primera por qué buscar fuego en esos casos. ¿Qué era lo que había ahí? Ok. ¿Un fantasma o un...? Recibimos la invitación por parte del dueño de la propiedad, una casa en el barrio El Benque, en el centro, que está en poder del banco, la casa, ¿verdad? Pero la casa no se puede alquilar, nadie la renta, y eso lleva décadas, no es de un año, décadas. Entonces, intrigada la persona, nos invita a que vayamos a investigar. Nosotros como investigadores de este tipo de misterios paranormales, pues nos hicimos presentes. Obviamente para poder darse cuenta uno y poder materializar una entidad se utiliza fuego, sal, para hacer lo que se manifieste. La persona ejecutante, en este caso su servidor, entonces hacemos un círculo, ¿verdad? Ponemos sal en el centro, hacemos un círculo alrededor del piso, en el piso, y luego se le prende fuego. Porque los fantasmas, las entidades, pueden manifestarse y materializarse a través del fuego, a través del agua, a través del aire y también a través de la tierra. ¿Verdad? O sea que se utilizan los 4 elementos. Esto que estoy hablando es pura ciencia, nada que ver con cosas negativas, ¿no? Entonces lo hicimos, nos hicimos presentes, llegaron algunos muchachos a filmar el evento, que en el momento en que se manifestó la entidad, todos salieron, ahí puede ver usted cómo desalojan el apartamento y no se pudo filmar realmente como debe ser, porque les entró pánico, les entró miedo, y fue de día, ¿verdad? Fue un día domingo. Entonces, cuando yo prendo el círculo de fuego, empiezo a llamar a la entidad y le digo que se manifieste. Y en realidad se manifestó, ¿verdad? Hizo un caracol en el fuego y del tamaño del ente. Y luego de esa manifestación en el fuego, a través de un audio, se manifestó hablando, a través de psicofonía, que no aparece en el video, pero sí existe la grabación. De un rugido, como enojado. Luego se puede escuchar que él dice de que él es el dueño de la casa y que no se va a ir de allí en tanto nadie lo desaloje. El asunto fue que se le indicó a las personas encargadas de la habitación o de la casa, de la propiedad, de que para eso hay que sacar la entidad del lugar. Nosotros lo que hicimos fue identificar. Es una persona que vivió en esa casa y que murió hace muchos años, muchas décadas atrás, y no se quiere ir como energía de ahí, es una energía negativa. Entonces, pero los dueños de la propiedad no le prestaron mucha atención al video, al asunto, y entonces el fantasma sigue ahí, la entidad sigue viviendo en esa casa. Ellos no buscan, no autorizaron, ¿verdad? Porque tenía que haber autorizado que lo sacaran. Es importante mencionar, don Teo, de que esa entidad es un fantasma, ¿verdad? Pero era una personalidad, no es un demonio, no es un ente del inframundo, es la personalidad de alguien que vivió en la casa y murió en los años, creo que 60. Él falleció en los años 60. Entonces,
quedó allí la energía de esa personalidad, de ese fantasma, y ahí aparece siempre. Toca puertas, abre puertas, ahí vive. Pues. Este tipo de rituales y prácticas que se hacen para darle descanso a las almas en pena, se puede considerar como un alma en pena, pues. Solo se puede hacer por petición del dueño de la propiedad. Solamente por petición del dueño. Porque ¿Qué pasa en los lugares públicos, don Teo, por ejemplo? Bueno, en los lugares públicos sí se podría hacer un trabajo sin permiso de nadie. Por ejemplo, en un cementerio, en un parque. ¿Verdad? Allí sí. Pero ya en casas que son propiedades privadas, nosotros los que nos dedicamos a la investigación de estas cosas, requerimos de un permiso del dueño o que el dueño pague, porque hay que pagar. Estos trabajos no se hacen gratis, ¿no? Vamos a aclarar eso. Tiene que pagar para que se le limpie el lugar, para que quede desalojado de la entidad y deje de estar molestando tanto el lugar como a las personas que viven en esa casa, ¿no? Ustedes nos comentan desde España, Colombia, Venezuela. Saludos a todas las personas que nos sintonizan, nos hacen algunos comentarios a través de redes sociales. Y claro, algo interesante que tocar es el ente que se materializa y el ser descubierto se transforma en animal, que es un espectro o un espíritu. Bueno, si es un demonio puede tomar la forma de un animal. Por ejemplo, hay un video que desafortunadamente no lo podemos descargar, de otra casa en la ciudad de San Pedro Sula, donde se materializó un animal en un ropero, ¿verdad? Tenía la forma de lobo, pero grande, negro. Y entonces no, ese es un demonio. Los demonios pueden tomar la forma de un animal feroz, ¿verdad? Puede tomar la forma de un cuadrúpedo, o puede tomar la forma de un gorila, ¿verdad? O de una cabra, etcétera. Y no así un fantasma o un ser, no vamos a hablar de ser entes, un ente del inframundo, pues no logra materializarse, pero sí tener a la figura, la forma, o sea, el bulto, la neblina, la forma energética, se puede fotografiar y se puede sacar del lugar, ¿verdad? Pero cuando ya un ente o un ser de esta naturaleza se materializa en un animal, pues ahí es una característica patética de un demonio. Automáticamente podemos determinar sí, que ya es un demonio. Nos comenta también el doctor por qué cuando una persona muere en la familia, su espíritu se manifiesta con olor a flores. Bueno, también hay manifestación de espíritus con malos olores, con olores a alcantarillas, aguas negras, etcétera. Eso va a depender de la parte elevada espiritual del alma de este difunto, ¿verdad? Aquellos difuntos que tiran olores agradables, olores a rosas, a perfumes, a flores, es porque tienen un alma muy espiritual, muy elevada, y no ha caído en el inframundo. En cambio, aquellos que se manifiestan con frío, con escalofríos y con olores nauseabundos, son entes del inframundo. Definitivamente eso está ya clasificado dentro de nuestras investigaciones y sabemos que cuando sentimos escalofríos o muy helado en el ambiente o olores nauseabundos, estamos ante un ente del inframundo. Pero si detectamos olores a perfumes, a rosas, flores, estamos en un ser muy elevado, muy espiritual, que es positivo. Es identificativo entonces del tema del olor, para poder percibir qué tipo de energía, qué tipo de energía es en la que estamos teniendo presencia. Nos comenta también algo bien interesante, que cuando una persona fallece, don Teo, ¿qué es lo que se debe hacer con sus pertenencias personales? Porque también se conoce pues que sus pertenencias han sido impregnadas con una energía. Parte de la personalidad puede llegar a quedar impregnada. Lo correcto es quemar eso o depositárselo en el ataúd, si no lo van a incinerar. Pero si van a incinerar el cadáver, mejor quemen todo. No debe de tener uno pertenencias al muerto porque
una prenda es un atractivo para el ente o para el fantasma. ¿Qué pasa con esas cosas, don Teo, que te regalan todavía en vida? Por ejemplo, el tema de las herencias, ¿verdad? Cuando hay personas que son bastante apegadas a lo material, pues a veces fallecen sin haber entregado una herencia. Entonces, cuando la familia legalmente toma partícipe dentro de las posesiones, el fallecido nunca las entregó. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en esos casos? Bueno, el fallecido no puede hacer nada, obviamente, ¿verdad? Porque ya está en otro plano. Lo correcto es que la familia se declare heredera, para eso hay profesionales en derecho, ¿verdad? Que lleven el caso a las autoridades y las autoridades toman decisiones por medio de un abogado, ¿no? Para que resuelva. Pero el apego del muerto sí, esa es otra cosa. Se puede estar apareciendo en el lugar porque tiene un apego a los objetos materiales que él considera que le pertenecen y no permite que otros se los toque. Entonces va a estar molestando. En ese caso es mejor limpiar la zona. Se puede hacer el trabajo de una limpieza. Y es una limpieza para que esa entidad o ese fantasma o ese difunto no esté molestando a la familia, ¿verdad? Porque ya no tiene razón de serlo. Imagínense ustedes cómo somos los humanos, de apegados y aferrados a las cosas materiales que aún después de muertos continuamos. ¿Cuánto tiempo puede ser el máximo de duración? Porque las personalidades se van desvaneciendo a través del tiempo, van perdiendo su fuerza en el plano físico. Sí. Sin embargo, existen historias de hace miles de años de lugares que han estado, como se conoce típicamente, embrujados, o donde hay espíritus en algunos lugares que han sido impregnados con energía negativa fuertemente desde hace 100, 200, 300 años. ¿Cuánto tiempo puede durar la existencia de un espíritu ahí? No hay un estimado, ¿verdad? Eso va a depender de la entidad energética o de la fuerza energética de la personalidad del muerto. Como bien lo dijo, puede durar miles de años. Hay personalidades, por ejemplo, fuertes como la de Napoleón, la personalidad de Adolf Hitler, la personalidad digamos, de esos líderes políticos que ha tenido los distintos países a través de la historia. Napoleón, por ejemplo, ¿verdad? Bolívar en América del Sur, y así. Entonces, porque ahí está el secreto de incinerar el cuerpo de un difunto. A uno es mejor que lo quemen, que lo incineren después de muerto. ¿Por qué? Porque ahí desaparece la personalidad. La fuerza energética del cuerpo físico es la que le sigue dando vida a la personalidad aún después de muerto. Entonces, ahí se termina. Incinerando el cuerpo se termina el problema. Si no se hace, entonces esa personalidad va a quedar deambulando, frecuentemente va a aparecer en los lugares que le son familiares, en el cementerio, en la casa, en el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces lo correcto es incinerar el cuerpo. Teo, a todos nos interesa, sé que es parte del interés general, nos están comentando incluso las recomendaciones que hay para poder protegerse de estas cosas, para poder protegerse de los lugares. Entonces nos vamos a ir a una pequeñita pausa y regresamos con las recomendaciones. Se pueden tomar para tener la protección necesaria dentro de la casa. Ya volvemos. Regresando de una breve pausa comercial, algo pues que nos concierne a todos, el tema de las protecciones que se pueden llegar a realizar en las casas. Personas que rentan lugares, es complicado a veces irse a algún lugar a rentar, a mudarse, y quien se compra una casa nueva, bueno, una casa no nueva más bien, sino que ya ha sido habitada anteriormente. Es importante hacer este tipo de cosas, don Teo, para poder limpiar. Uno no sabe realmente quién vivió allí, qué tipo de energías se mueven en ese lugar donde ahora vamos a descansar, que es lo más importante, limpiar el lugar donde vamos a descansar. Nos han hecho algunos comentarios y nos han pasado algunos métodos que se conocen típicamente para poder hacer las llamadas limpias. Las podemos llamar limpias. Sí. Bueno, esto es importante porque la gente desconoce estas cuestiones. No sabemos si la casa donde vamos a trasladarnos o vamos a ir a vivir o a rentar, alquilar, qué sé yo, o hemos comprado, qué sucesos se dieron ahí.
¿Qué ha sucedido ahí? Hay casas que quedan impregnadas de energías negativas, por ejemplo, aquellas casas donde han asesinado a una persona o varias personas, ahí queda una vibra negativa. Entonces, lo recomendable es hacer una limpieza. Y hay varios métodos para limpiar un ambiente. Por un lado tenemos las limpias, por otro lado tenemos accesorios, símbolos que nos pueden ayudar, por otro lado tenemos el Feng Shui, y en fin, hay varios métodos que se pueden utilizar para alejar energías negativas, porque lo que hay son energías, en eso vamos a quedar claros, ya sean fantasmas, ya sean espectros, o ya sean ruidos, sonidos, poltergeist, todo proviene de energías que pueden ser positivas o negativas, ¿verdad? Por lo general son energías negativas. Entonces hay que hacer una limpieza de la casa antes de empezar a habitarla, ¿verdad? ¿Cómo? Pues hay varios métodos. Creo que usted tiene algunas preguntitas. Sí, la idea era ir consultando algunos y que usted nos comente la efectividad o las recomendaciones con las que se tiene que realizar efectivamente. Iniciamos con el incienso. ¿Tiene algún impacto positivo en la limpieza de energías? ¿Qué tipos de inciensos se pueden usar? Bueno, los inciensos más recomendables son la mirra, el estoraque, la canela, lo que se conoce como resina de nopal, que son buenísimos para limpiar. La salvia es una plantita que seca, se quema y se hace una limpieza en la casa con la salvia, muy buenísima para limpiar. Entonces podemos utilizar ese tipo de inciensos, ¿verdad? Hay inciensos para limpia, hay inciensos para armonizar el ambiente, hay inciensos de atracción, hay varios tipos de inciensos, incluso hasta para tener una habitación láctea, para una relación emocional. Hay varios tipos de inciensos. Entonces, lo recomendable es que se aboquen a un experto. Hay lugares donde venden este tipo de inciensos, en supermercados, entonces, conocedores del asunto, para ver cómo utilizar los inciensos en cada una de las, de lo que vamos a tratar, ¿verdad? No es lo mismo el incienso de limpieza que el incienso para armonizar, son diferentes. Respecto a otra práctica bastante conocida, don Teo, el tirar sal en las esquinas de la casa. Sal. La sal purifica. Es purificadora. También se habla del polvo de ladrillo, el polvo naranja de ladrillo, que se pone en los marcos de la puerta para que no puedan entrar energías negativas. Sí, también todo eso son cosas que se utilizan, pero lo correcto es utilizar el Feng Shui en una casa. Allí se termina todo. El Feng Shui es un conocimiento chino, es un conocimiento de organización y mantención de purificación de aire, es chino, ¿verdad? Así es. ¿En qué consiste básicamente el Feng Shui? Bueno, el Feng Shui, primero, el diseño de la casa, ¿verdad? ¿Dónde están las puertas, las ventanas? ¿Cuál es la estética de la casa? Y la fachada. No es recomendable habitar una casa que tenga una puerta y dos ventanas a la par. O que tenga una puerta, dos ventanas en la primera planta y dos ventanas en la... No es recomendable porque este tipo de estética trae energías negativas que le van a perjudicar. Por ejemplo, que tenemos la puerta principal que ingresa a la sala y al fondo, en la misma dirección, hay otra puerta. Eso no es recomendable por el paso de energías negativas. También espejos en pasillos, no es recomendable. Eso nos enseña el Feng Shui. Por el contrario, debemos de ubicar el color de la casa, la fachada de la casa, ¿verdad? Es importante la fachada, el color, las plantitas que vamos a tener dentro de la casa o fuera de la casa, el jardín, ¿verdad? El tipo de verja, si se van a usar rosas, qué tipo de rosas, qué tipo de flores. Plantitas, por ejemplo, como el orégano, la albahaca, el romero, la lengua de suegra, etcétera, etcétera. Hay muchas plantas que benefician y atraen energías positivas en el Feng Shui. Los pendientes son importantes.
Hay que tener objetos colgantes para atraer energías positivas y espantar las otras. Importante, don Teo, perdón, el tema de los espejos. Usted lo menciona en los pasillos. ¿Nada más es en los pasillos o es en cualquier otro lugar de la casa? El espejo debe estar ubicado en un lugar donde, por ejemplo, en el baño. En el baño debe tener espejo. Y el espejo funciona, por ejemplo, en negocios. Por ejemplo, en las escuelas de ballet, en las escuelas de pole, en lugares que son comerciales. Ahí la función del espejo es vital, es primordial. Pero no en nuestra casa. Por ejemplo, no podemos estar durmiendo frente a un espejo. No es recomendable. ¿Cuál es el riesgo? El espejo, como tiene vamos a decir, la función de revelar nuestra imagen, pero también se puede convertir en un portal a otra dimensión. Ese es el asunto, que pueden entrar entidades negativas a nuestra habitación a través del espejo. Por eso es recomendable el baño, ¿verdad? En el baño puede haber los espejos que quiera, pero no así en una sala, en una habitación, a no ser de que no esté frente a la cama, ¿verdad? El espejo frente a la cama nos puede producir problemas. El espejo tiene que estar en una pared, pero dirigida a otra dirección que no sea el lugar donde dormimos. Es como las esquinas, ¿verdad? Vemos esta mesa que tiene esta esquina. Si yo me pongo a trabajar aquí en una computadora con esta esquina hacia mí, apuntándole, sí, me está provocando una energía negativa que me puede enfermar. Entonces, recomendamos que las mesas tengan los bordes de las esquinas redondeadas. Todo eso es parte del Feng Shui. Hay mucho que hablar de esta ciencia, que vuelvo y repito, es una ciencia, no es nada de brujería, nada de cosas negativas, no. Es una ciencia milenaria que los chinos la han explotado en su máximo. Son buenos resultados. Máximo esplendor. De hecho, esa es una de las razones por las que los templos, y no solo los templos, sino también las casas chinas, tienen enrollada la esquina del techo, ¿verdad? Lo típico de la casa china, que tiene puntas porque se considera y se sabe dentro del conocimiento asiático, claro, de que eso ayuda a repeler todas esas energías negativas. Respecto a las oraciones, don Teo, ¿qué tipo de prácticas de oraciones? Así como se conoce siempre lo típico en Latinoamérica de tener el Salmo 91 abierto en la casa para espantar esas cosas. ¿Qué cosas se pueden hacer o practicar? ¿Dónde podemos tener información para poder protegernos y poder hacer la limpia? Bueno, los salmos, cualquiera en la Biblia, se tienen en una mesita, en un manto blanco, con flores frescas, agua, ¿verdad? Y tener fueguito ahí, ¿no? La utilización del Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una oración muy poderosa que la dejó nuestro Señor Jesucristo. Y por ende debemos de utilizarla como una oración para repeler cualquier fuerza del mal. Incluso en los exorcismos, los sacerdotes utilizan el Padre Nuestro y el Ave María, ¿verdad? El creo, los credos son muy buenos. Pero aparte de eso, tenemos otros accesorios. Por ejemplo, el pentagrama, que es la estrella de David, la estrella de 5 puntas. Se coloca exactamente por donde entra la gente, ¿verdad? A nuestra casa. No recomiendo el pentagrama en los negocios, porque le va a repeler toda energía negativa, y ustedes saben de que los negocios va a entrar todo el mundo. Entonces no es recomendable, pero sí en nuestra casa, o por lo menos en nuestra habitación, donde está todo lo privado de nosotros, debemos de utilizar la estrella. Aparte de eso, en el internet ustedes pueden utilizar, ya lo he dicho, la clavícula de Salomón, que es una oración, igual que el Padre Nuestro y otras, ¿verdad? Para protegerse, o utilizar pues un medallón ya sea del pentagrama, o puede utilizar un medallón que proporciona la iglesia, claro. Todas estas cosas nos limpian, nos protegen y generan una barrera, un escudo para no poder ser afectados por las energías negativas. Respecto a los amuletos, usted nos comenta sobre el pentagrama. Importante siempre decir que el pentagrama del conocimiento de David es el que tiene el pico hacia arriba, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Hay que saberlo utilizar, porque si lo invierten, entonces está jalando fuerzas negativas demoníacas. Tiene que usarlo con donde están los ojitos y la carita,
para arriba, ¿verdad? Y que los dos pies queden, las dos extremidades hacia abajo. Así se utiliza el pentagrama. A la inversa, entonces tiene su contraparte negativa. Y ese es el que se conoce típicamente, porque siempre te ha dado más publicidad y más conocimiento a la parte negativa, a la estrella invertida. Sí, voy a aclarar, ¿verdad? El pentagrama esotérico tiene doble función. Los satanistas lo utilizan como un símbolo para jalar fuerzas negativas, pero ya la tradición espiritual, el esoterismo puro, superior, se utiliza positivamente y da buenos resultados, claro. Nos consultan un tema algo interesante, porque es parte de uno de los proyectos que vamos a realizar dentro de poco para poder traer información de qué manera se puede proteger una persona para visitar un cementerio. Bueno, nosotros, como tenemos que hacer investigaciones en cementerios, vamos a utilizar el azufre. El azufre en los zapatos, más que suficiente para que ninguna larva se le pegue. Ya la protección con entidades negativas, pues es otra cosa, que nosotros la manejamos, ¿verdad?, a nivel de investigadores, para proteger nuestros cuerpos, pero ya son de ataques de entidades del inframundo o demonios. Pero sencillamente con solo utilizar azufre en los zapatos en pequeñas cantidades, no estoy hablando de grandes cantidades, una pizca, lo que agarran 3 dedos, basta y sobra para que usted repela cualquier larva, cualquier energía negativa en los cementerios. Entonces, dentro de las presencias y la percepción de presencias, siempre se ha conocido el olor a azufre como un identificativo de que existe algo negativo, de que hay algo bastante asociado a los demonios. A los demonios, a Satanás, y el azufre, hiede azufre, dice alguien por ahí. Exactamente. Pero, ¿por qué? ¿Por qué se maneja este tipo en el vulgo? Porque realmente el azufre es un elemento poderoso. Al quemarlo tiene efectos purificadores, blanqueadores. Si usted agarra un sombrero de palma y lo ponen en un horno y donde se quema azufre, se va a poner bien blanquito, porque el azufre purifica. En los mundos infiernos hablan de que hay azufre para purificar, pues sí, quemándose lo malo de las almas, ¿no? Entonces es un elemento purificador, ¿verdad? No es un elemento negativo. Lo que pasa es que la gente, por desconocer muchas cosas, achacan que el azufre es negativo. No es negativo. El azufre purifica, quema, desintegra lo malo. Es como la función de la sal, ¿no? La sal purifica, claro que sí. Por eso se recomienda hacer la sal en las 4 esquinas, perdón. Para ir dando cierre, don Teo, para lo que más se necesita valor. Y pues si usted nos comente si realmente es recomendable o no recomendable, algo que se sabe típicamente, de que al momento de ver manifestaciones dentro de las casas, dentro de los lugares, en cualquier zona donde nosotros las percibamos, tendemos nosotros a escuchar nuestro nombre, a escuchar que nos hablan, y siempre nos dicen, preguntale qué quiere, comunícate con el fantasma, comunícate con entidad, preguntale qué es lo que quiere y hacer la tarea que dejó pendiente para liberar su alma y que ella no esté en pena. ¿Qué tan recomendable es abrir una comunicación con una entidad? Bueno, pero un fantasma no es tan peligroso como un espectro, ¿verdad? El espectro ya dije que se nutre de energía negativa, eso sí nos puede causar daño. Si en el caso es un espectro, primero utilice el pentagrama para que pueda establecer una conversación con un espectro. Si es un fantasma de un familiar de ustedes, pueden hablar sencillamente en su casa y preguntarle cuál es la pena que lo aqueja, cuál es el problema que tiene, ¿verdad? Algunos piden que se les haga misa, otros que se les haga novena, otros piden que se les vaya a levantar el espíritu donde fallecieron, etcétera, etcétera. Él lo va a manifestar, no va a correr ningún riesgo. De hecho, en las plantitas positivas, pues, o sea, son casos especiales. No hay que tomar estos casos como algo que no tiene sentido, que no existe, o con incredulidad. Si usted es incrédulo, ni se meta a esto, ¿para qué perder tiempo, no? Estamos hablando de personas que saben y que tienen el problema y que quieren resolverlo. Entonces, en este caso, háblele al fantasma, pregúntele, no lleva ningún riesgo, no le va a hacer nada. Ahora, una entidad o un demonio, sí, ahí hay que protegerse primero.
Respecto a la protección, usted dice hay que usar el pentagrama. Hay que usar el pentagrama. El pentagrama. Con la cabecita para arriba. Aquí Ese- lo puede usar en un cordón, ahí. En un colgante. Un colgante. Ese simplemente con el hecho de usarlo, usted ya tiene, Está protegido. no hay que hacer ninguna activación. No, Para nada. no necesita ni oración ni nada. Huyen las entidades negativas ante la presencia de la estrella de 5 puntos. De hecho, si yo me paro, abro las piernas y extiendo la mano, estoy en la estrella. Esa posición pueden optarla. Solo abrir las piernas, de extender las manos en forma de cruz, ya usted repele cualquier energía negativa con esa posición. Excelente, don Teo. ¿Qué otros amuletos? O conseguir este tipo de amuletos, como conseguir un pentagrama, a veces pues no está dentro de las capacidades en los lugares, ¿verdad? Son cosas a veces muy poco comunes, muy difíciles de conseguir. Pero ¿qué otras opciones contamos? Por ejemplo, un crucifijo, ¿qué otras opciones tenemos? No, basta sacar la hostia que tiene la planta de guarumo. Si ustedes parten un guarumo y sacan una hostia adentro y la meten en una bolsita verde, ya sea de plástico o de tela, y la andan, que es un amuleto natural, fuerte, que les va a ayudar mucho. Si usted no tiene dinero, ¿no? Con eso es suficiente. La otra es un pentagrama. Los pentagramas esotéricos, o sea, el pentagrama ese que dejó David, del rey Salomón, como tiene los símbolos hebreos, tiene el sol, la luna, tiene la espada, tiene las letras especiales, entonces se puede consagrar, ¿verdad? Hay pentagramas de 7 metales y hay pentagramas que no tienen los 7 metales. Obviamente el de los 7 metales es mucho más caro. Los producen en México. México es un buen productor de pentagramas de alta calidad. Pueden pedirlo. Hay muchas empresas que se dedican a la venta de este producto y ahí lo pueden obtener, ¿verdad? El otro es el que no tiene los metales, que igual da un efecto poderosísimo, pero no tiene los 7 metales, ¿verdad? Para protegerse basta y sobra con un pentagrama normal. De acuerdo, don Teo. Interesante todo esto. Llegamos ya al final del programa, hablando de nuevo sobre este tema de los espectros y los fantasmas. Bueno, y muy buena la información respecto al tema de los amuletos. Si necesita más información o le gustaría también ser parte de los patrocinadores del programa, se puede comunicar al 9724-5295 para hacer la publicidad a través de el programa que nosotros manejamos, que es Misterios Paranormales. ¿Alguna última recomendación que le quisiera dar a la gente? Bueno, decirle a la gente que la buena vibra nos va a traer vibraciones positivas. Si andamos amargados, si andamos con un estado de ánimo pésimo, muy bajo, todo el mundo se nos va a apartar. Si andamos alterados, irritados, todo el mundo se nos va a hacer a un lado. Si andamos golpeando animales, perros, y somos un desastre, pues vamos a obtener cosas negativas, ¿verdad? Nosotros debemos de ser positivos, ser optimistas, andar alegres, contentos, sonreírle a todo el mundo, saludar a todo el mundo. ¿Por qué no? Si la vida no es un martirio, la vida es parte de su felicidad. Entonces, si pensamos positivamente, aunque estemos sobrecargados de problemas, aunque estemos sobrecargados de deuda, pídanle al Padre Celestial, Él va a resolver los problemas. Entonces, esa es la recomendación, ¿verdad? Ser positivos, actuar, haga sus proyectos, haga sus trabajos de manera positiva y le van a dar resultados. Pida salud y va a recibir salud. Pida riqueza y va a recibir riqueza. Pida con comprensión, porque no solo hay que pedir cosas que nos vayan a dar comodidades, pidamos también por los demás, pues. Eso es parte del amor. Aquel que practica el amor va en camino a ser salvo. Excelente, entonces, doctor, llegamos al final. Nos vemos el siguiente miércoles, 10 de la mañana, para tocar un tema muy importante que es la criptozoología, ¿verdad? Para poder... Gracias por estar con nosotros. Así que nos vemos.